¿Qué pasa, amigos? Paraguayos, paraguayos, españoles, españolas, españolitos, españolitas, paraguayitos, todo el mundo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que bien, yo estoy bastante bien, hace un calor flipante, mira los pelos que tengo, madre mía, menos mal que pasó mañana peluquería. Esto es muy de youtuber, o sea, lo de decir vaya pelos que tengo, vaya mierda, cuando uno se ve a la cámara, en fin. Que hoy vengo, por fin, he tardado mucho en subir vídeo, pero porque estoy muy ligado con el otro canal, ¿vale? Con el principal, con el Libre Games, que os estoy suscribiendo un montón, pero que sepáis que ahí de Paraguay no se va a hablar más. Si queréis paraguayos, venid para acá, para un hispano guaraní, que soy yo, soy el mismo tío, ¿vale? Entonces, he tardado mucho por eso, porque estoy muy enfrascado con el otro canal y más. Llevamos mucho tiempo preparando cosas y este, pues, como que no he tenido, lo abrí, pero lo he tenido un poco apartado. Así que este es el primer vídeo oficial de un hispano guaraní. Aplausos. Vale, ya me aplaudo yo solo. Que nada, que... ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale. Hoy vengo a hacer un vídeo muy clásico, muy normal, pero que no ha hecho nadie, nada más que lo voy a hacer yo, ¿vale? En el mundo mundial solo lo voy a hacer yo. Entonces, al final del vídeo voy a pediros una cosa, quiero que me ayudéis para... Bueno, en fin, luego lo cuento, para que voy a poner ahora aquí a hacer spoilers, ¿vale? El caso es que voy a hacer un vídeo con 5 diferencias entre el paraguayo y el español, o Paraguay y España, o cosas que se hacen en Paraguay y cosas que se hacen en España. No sé cómo voy a titular el vídeo, ¿vale? No lo sé. Pero bueno, va a ser algo así, ¿vale? Entonces, pues nada, voy a empezar con la número 1, que es la más evidente, ya la dije en una story de Facebook, ¿vale? Que es, bueno, que son, pero en este caso, las barbacoas. O los asados. O podemos poner barbacoa versus asado, ¿no? Así. Entonces, bueno, en España las barbacoas son barbacoas de pito pequeño, como siempre digo yo, ¿no? Yo llegaba allí, todo vacilón, con mi pinchito moruno de pollo, un pinchito así de pollo, allí como un asadito de pollo. Llegaba yo allí a darle la vuelta a la barbacoa, vuelta y vuelta, y veía al lado a un señor del Paraguay con un mazorco de carne así de grande, un pedazo de carne de 4,5 kilos, y uno se queda con cara de... ¿Esto qué es? ¿No? Qué vergüenza, ¿no? Yo aquí con el pinchito venga a darle vuelta, y el hombre aquí con un pedazo de carne, que lo deja y que se haga, y después, bueno, yo ya sé hacer asado, ¿vale? Algún día haré algún directo o algo de esto. Total, que la diferencia es que los españoles somos más variados en cuanto a barbacoa, pero todo más pequeño, ¿vale? Hamburguesa, pinchito de pollo, alita de pollo, panceta, cosas de estas, ¿no? Que se hagan rápido, vas comiendo, vas sacando, vas comiendo, así todo el rato, hasta que te hartas. Y Paraguay hacen el asado, que es, para mi punto de vista, 20 veces mejor, porque la ternera está buenísima y porque el corte también está muy bueno. Sobre todo, a ver, a mí la parte que más me gusta de la vaca es la entraña, ¿vale? Esto no se suele hacer en asado, yo lo normal, a los asados a los que voy se hacen el costillar, la costilla, ¿no? Que también está riquísimo, o sea, no me quejo para nada, Y lo que me he dado cuenta es que normalmente se hace mucho a la carne, o sea, se hace demasiado, para mi gusto. O sea, a mí me gusta menos hecha que como la hacen aquí, ¿no? Pero bueno, que me la como igual, me como 1 kilo de carne de un salto y no pasa nada. Luego llego a mi casa rodando. Y menos mal que ya he aprendido a no mezclar asado con cerveza, porque la cerveza te llena mucho y te infla mucho el estómago y después no cabe tanta carne ahí, con lo cual no te sirve de nada, ¿no? Y la barbacoa española también es verdad que bueno, esto también pasa en las paraguayas, que te vas hartando de cerveza y bueno, luego ya no te entra tanta comida, pero bueno, a lo que iba. En las barbacoas paraguayas, bueno, pues yo lo que he visto hasta ahora ha sido o carne de ternera en cualquier parte de la vaca, o de cerdo o demás. De vez en cuando pollo, pero no en alita, sino en lo que es medio pollo, prácticamente, una alita que está del tamaño de la pata de un triceratops. Y chorizo, de todos los colores. Yo he visto chorizo blanco, negro, rojo, evidentemente, amarillo, de todos los colores he visto yo. Chorizo en una parrillada, en un asado en Paraguay, ¿vale? De hecho, una vez hicimos uno, o sea, tío Tilio hizo uno, nada más que de chorizo, y yo vi ahí toda la paleta de colores, eso era un arcoíris de chorizo, ¿vale? Cada uno de un color. Entonces, claro, esa es la gran diferencia. Mientras en España nos ponemos a darle vuelta a los pinchitos y tiene que haber una persona permanentemente en la barbacoa, nada más que para darle vuelta a los pinchitos, el asado
lo dejas ahí, que se haga, y el asadero, por lo general, por lo que yo he experimentado, tiene que estar pendiente del fuego sobre todo. De que no se venga arriba, ni calculando el fuego, ¿no? Porque es un cacho de carne grande y tiene que ir haciéndose. Esa es la diferencia número 1. La diferencia número 2 que yo he visto estando en Paraguay es... No sé cómo explicarlo realmente, es el nivel, el grado de enfriamiento de la cerveza. Que tú dices, aquí te la ponen fría. No, amigo, no. Aquí tú no has visto una cerveza fría en tu puñetera vida. Cerveza fría en Paraguay que te ponían allí tu champanera, como se llame eso, llena de hielo y la cerveza adentro, que eso estaba al punto de congelación, vamos. Tú te la tomabas y te entraba un regustín por dentro, porque con el calor que hacía allí, que hacía 40 grados a la sombra, con humedad, eso era gloria bendita. O sea, yo me la bebía. De hecho, yo allí creo que bebía cerveza desde por la mañana hasta por la noche y no me emborraché ni una vez de la pecha de sudar que me daba. O sea, yo bebía y sudaba. O sea, yo, tal y como entraba la cerveza, salía. Con lo cual estaba todo el día pim, 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 pim. Y eso es cerveza al punto de hielo, que es como más buena está en el mundo. Aquí no te han puesto una cerveza fría por muy congelado que esté el vaso. Porque aquí te ponen el vaso en el congelador y sale que parece un cubito de hielo. No está tan fría. No está tan fría. La de allí está mucho más fría, ¿eh? Tela. Pero tela. Tercera diferencia. Según me han contado, esta yo no la he visto, ¿vale? Es la forma de llamar en las casas. Que esto está un poco relacionado con la cuarta. Según me han dicho, que yo no lo he visto, me lo han dicho muchas veces. Nosotros aquí, las personas de a pie, ¿no? Tocamos el timbre. Y dice, ¿quién es? Y uno dice, yo. Que el del timbre dice, ¿yo? Bueno. Y si le preguntan otra vez, ¿pero quién eres? Tú dices, abre. Y una persona de aquí se cuela en la Casa Blanca nada más que con yo y abre. Yo y abre y se mete para adentro. Allí, por lo que se ve, por lo que me han contado, la gente llega a la puerta de la casa y hace... Y la persona coge, sale y abre. Oh, ¿quién eres tú? Bueno, ¿cuánto no hay que, no? Pero pega palmada. O sea, tú antes de salir te están aplaudiendo. Es lo mejor del mundo, porque tú te sientes ya... el rey del mambo, ¿no? De... ¡Ole! ¡Bravo! Y tú, ostras. ¿No? Esa es la tercera diferencia. La cuarta, que yo he visto también bastante importante, es que allí prácticamente no hay pisos, bloques de pisos, ¿no? Hay casas. También, como dije en el vídeo del otro canal, había casita humilde, palacio de que te cagas, casita humilde, que normalmente era de un futbolista o algo así, casita humilde, palacio que te cagas, y era como, una era verde, otra era roja, otra era azul, otra era... todo de colores, ¿no? Todo era, cada casa, cada uno se compra su terreno y hace con él lo que le da la gana. Y lo que viene siendo la... ¿cómo se llama? La lineabilidad estética, o cómo se llama aquello, se lo pasan por el forro de los huevos. Cada uno hace la casa que le da la gana. O sea, ya está. Qué macho suya, ¿no? Aquí estamos más acostumbrados a los bloques de piso, que para mí eso es un atraso, porque en una casa, que prácticamente podemos considerar que aquellas casas matas son más o menos... tiene menos pisos, pero son como chalets chiquititos, porque al final es tu parcela, tú puedes poner ahí una piscina si quieres, ¿no? Si puedes, claro, no si quieres, que es diferente. O sea, en aquí luego tiene que haber. Para mí es mejor vivir en una casa que en un piso, para empezar, porque no molestas tanto a los vecinos, ni tienes vecinos que te molesten, ¿no? Para mí es mejor. Alguien aquí en Occidente nos ha comido el tarro y nos ha dicho, es mejor vivir en pisos, todos ahí apelotonados, ¿no? Que como lo que dicen allí, que allí dicen que los pisos son de gente de alto standing. Aquí es al revés, aquí las casas son de gente de alto standing, más si puedes hacerte tu propia casa. O sea, que imagínate, esa es una gran diferencia. O sea, que las casas sean de gente que los pisos sean que los pisos sean de gente de alto standing en Paraguay. Yo creo que aquí nos lo vendieron así y ahora todos vivimos en pisos. Cuando es mucho mejor tu casa y además que tienes tu patio, eso seguro, y puedes hacerte tu asado y bueno. No, que aquí no puedes hacer nada. Puedes meter el asado en el horno y que tire, ya está. O sea, tampoco puedes hacerte nada. Y la quinta diferencia, que esta vez sí, porque le he pegado bastantes palos a mi país, y esta me la traigo para casa, ¿vale? Es una cosa que es muy importante, por lo menos para mí, que es la playa. Yo tengo playa. Yo miro para la ventana que está allí y veo la playa. Allí no se ve. Ahí se ve el río.
y unos sapos que son, vamos, esa otra diferencia, unos sapos de cuarto y mitad de kilo que hay allí. Aquí las ranitas son así, aquí las ranitas, tú ves unas ranas y dices, no, qué asco, rana que está desnutrida. Allí hay sapos que se han comido vacas, enteras, sapo gordo. Y nada, estas son las 5 diferencias. La última ha sido un poco bonus track, ¿vale? Tampoco verás. Quiero, por favor, haré un segundo vídeo si este vídeo llega a los 20 likes. Y, ojo, quiero que me pongáis en comentarios más diferencias. Para yo hacer un vídeo recopilatorio con vuestros comentarios y con más cosas que se me ocurran a mí, ¿vale? Más diferencias que se me ocurran a mí. Pero quiero que me pongáis en comentarios más diferencias. Y si este vídeo llega a 20 likes, pues haré otro segundo vídeo con esta misma temática, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea antes de lo que ha sido ahora, ¿vale? Así que nada, os quiero un montón. Rojaihu, Paraguay, que ya me han dicho que es Rojaihu, pero yo, por mucha idea que vea, todo el mundo dice Rojaihu, que yo sepa, ¿no? Y Rojaihu, España. Chao.